Arturo Borja Pérez fue un poeta ecuatoriano, nacido en Quito el 15 de septiembre de 1892, junto a Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño y Humberto Fierro, formaron el movimiento denominado Generación Decapitada, una agrupación literaria caracterizada por el hecho de que todos murieron a muy temprana edad, mediante el suicidio. Sus padres fueron el doctor Luis Felipe Borja Pérez y Carmen Amelia Pérez Chiriboga, ambos quiteños, descendientes de la aristocracia europea. Fue el 13º hijo de una larga familia de 16 hermanos. Su niñez tranquila, pero no feliz debido al carácter obsesivo de su padre, quien usaba férrea disciplina que convirtió al joven Arturo en un ser muy especial, proclive a sufrir depresiones que casi siempre constituyen el camino más directo al suicidio. Entre los 14 y 15 años de edad viajó a París para curarse de una lesión sufrida en un ojo. Allí aprovechó para seguir un curso de literatura y establecer contacto con los poetas malditos, Baudelaire, Verlaine, Samain y Mallarmé, de quienes aprendió a captar toda la expresión de la poesía de esa época, vibrante y melancólica. Aprovechó este viaje para seguir con avidez el curso de la literatura en Francia, que a principios de siglo era rica y abundante. Regresó a Quito cargado de ideas y libros, con el sentimiento de su vocación. Se dice que a su regreso de Francia, era con sus amigos extremadamente alegre, espontáneo y de agudo ingenio. Hizo grupo con Humberto Fierro, Ernesto Noboa y Camaño, Francisco Guarderas y vivió épocas de intensa bohemia. En 1910 publicó en la revista Letras de Quito sus traducciones al español de Le Chants de Malraux del Conde de Lautréamont. En abril de 1912 falleció su padre, dejándole como herencia la suma de 8.000 sucres. Se casó en Quito el 15 de octubre de 1912 con Carmen Rosa, a quien dedicará los poemas Por el camino de las quimeras y En el blanco cementerio. Ninguno de sus amigos tomaba en serio su amenaza de que cuando se le acabara el dinero de la herencia de su padre, se suicidaría. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1912, luego de su luna de miel, en una hacienda de Guápulo, se suicidó con una sobredosis de morfina. En ese entonces se comentó que ambos cónyuges habían hecho un pacto de autodestrucción, que a última hora ella no cumplió, pero logró ocultar todas las evidencias y se hizo parecer su muerte como un colapso para evitar el escándalo social y cultural. En agosto de 1920, tres jóvenes artistas, los pintores Nicolás Delgado, Antonio Bellolio y Carlos Andrade Moscoso, emprendieron la tarea de editar su Parva, una producción de 28 poemas solamente, bajo el título de La flauta de la Onix, en 60 páginas ilustradas, con dibujos de mérito de los artistas referidos. Hoy es un libro rarísimo del autor que ha sido considerado como el primer poeta que agitó en los albores del siglo XX la bandera de un nuevo estilo de hacer poesía. Por todo lo que ya se mencionó, esta es una obra considerada póstuma de Arturo Borja. En este caso podemos encontrar que la melancolía va cubriendo como un manto siniestro y constituye una segunda temática de sus composiciones. A esta posición de su alma sigue una profunda desesperación que se verá transfigurada en el deseo de muerte y en su obsesión con ella. Hola a todos, hoy les vengo a declamar una poesía del autor Arturo Borja. He escogido esta temática debido a que dentro de sus versos se cuenta y se relata cómo un recuerdo puede ser un tanto dolente para una persona que añora o todavía siente algo por alguien. Esta poesía se titula Bajo la tarde. Espero que les guste. Oh, tarde dolorosa que, con tu cielo de oro, finges las alegrías de un declinar de estío. Tarde, las hojas secas en su doliente coro van llenando mi alma de un angustioso frío. La risa de la fuente me parece ser un lloro. El aire perfumado tiene aliento de lirios. Añoranzas me llegan de unos viejos martirios. Y a mi mente se asoma
unos ojos que adoro, negros ojos que surgen como lagos de muerte bajo la sombra trágica de un cabello obsidiano. Porque esa obstinación en dejar mi alma inerte, turbando mis delicios con su virar lejano, sigue fluyendo pena de la fuente sonora. Ha llegado la noche. Pobre alma mía, llora, llora, llora. En la interpretación personal en este caso, este es un poema profundo, debido a que en sus versos nos relata lo doliente que puede ser un recuerdo para una persona, que aún siente algo por alguien o añora tener de nuevo a ese ser en su vida. El autor de este poema describe en sus versos el paisaje que está mirando y lo relaciona todo con su melancolía. Dicho en otras palabras, el autor cuando escribió este poema estaba taciturno. Además, en un fragmento del poema, este menciona que su alma en las noches extraña a ese ser y ésta llora. Por lo ya mencionado, en este poema encontraremos sentimientos como la nostalgia, el anhelo, sufrimiento, tristeza, dolor y desesperación. La estructura. Es un poema alejandrino, en cada verso hay 14 sílabas. Este poema está compuesto por cuartetos, su rima es consonante. Las figuras literarias encontradas en el poema son metáforas y comparación. En cuanto a su vocabulario, encontramos la palabra estío, que significa verano. En esta ocasión voy a declamar el poema titulado Voy a entrar al olvido, del poeta ecuatoriano Arturo Borja, mismo que lo dedica a Francisco Guarderas. ¿El por qué elegí este poema? Pues bien, lo elegí porque me sentí muy identificada con sus letras, ya que habla sobre el sufrimiento, el dolor, la melancolía, la tristeza, que muchas de las veces son disfrazadas detrás de la sombra de una sonrisa. Y en mi caso siempre suelo hacer eso, para que las personas no noten que me pasa algo malo, que estoy triste. Al contrario, quiero que noten que soy una mujer fuerte, que nada ni nadie es capaz de dañar mis sentimientos. Pero en realidad, esa sonrisa es simplemente un espejismo, porque por dentro estoy muriendo y solo aquella persona que me conoce bien sabe lo que en realidad me pasa. El poema dice así: hermano, si me río de la vida y sus cosas, notarás en mi risa cierto rezo de angustias. Sentirás las espinas que hay en todas las rosas. Comprenderás que en casi mis flores están mustias. Yo pongo a los cipreses de mi sendero ahora una doliente gracia contradictoria y llena del azul ironía que aprendí de la aurora, que es hija de los rojos crepúsculos de pena. Se apagaron aquellos ojos que me sonreían, diabólicos y brujos, detrás de una ventana. Y esta tarde yo he visto que en mi jardín murieron pobres rosadas rosas que enterraré mañana. Indiferentemente tiene mi herida abierta el dorado veneno que me dio esa mujer. Voy a entrar al olvido por la mágica puerta que me abrirá ese loco divino Baudelaire. Muchas gracias. En la interpretación personal de este poema, podemos encontrar que el autor se dirige a su amigo para hacerle notar sus risas, pero solo lo hace para disimular la tristeza que lleva dentro. La melancolía es el objeto de referencia de este poema, al igual que el sufrimiento que quiere ocultarlo tras una máscara de risas, para que la gente no note el dolor que le está matando por diversas circunstancias dolorosas de su vida, especialmente el amor de su amada que al no tenerla nunca más a su lado, es la causa de aquel sufrimiento latente. Los sentimientos que podemos encontrar en este poema es el sufrimiento, la desesperación, el pesimismo, el dolor, la melancolía y el despecho.
Encontramos en este caso que la estructura de este poema se encuentra dividida en 4 estrofas, compuestas por 4 versos cada una, teniendo un tipo de verso llamado alejandrino, con una rima consonante. En este caso, las figuras literarias que podemos encontrar son la paradoja, cuando se refiere a "en mi risa cierto rezo de angustias". También la metáfora, cuando existe la frase "se apagaron aquellos ojos que me sonrieron". Y la ironía, cuando el autor menciona el dorado veneno que me dio esa mujer. En el vocabulario encontramos palabras como mustia, que significa dicho especialmente de una planta, de una flor o de una hoja, lánguida, marchita, melancólico, triste. También encontramos la palabra crepúsculo, que significa claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol, y desde que éste se pone hasta que es de noche, tiempo que dura esta claridad. Y por último, la palabra gracia, que significa cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Yo elegí este poema ya que la situación de desamor que pasó este chico, muchas de las personas lo han vivido y sienten que su vida ha terminado, cometen actos de los cuales después se arrepienten o atentan contra sí mismos, pero deben entender que muchas de las personas que están destinadas a conocer, o como en este caso sus parejas sentimentales, no siempre se quedarán. Te enseñan cosas nuevas, adquirirás experiencias y de las mismas tú aprenderás. Y como en el poema solo queda resignarnos, verlos irse, pero debemos seguir viviendo y no morirnos de tristeza. Para mí tu recuerdo es hoy como la sombra del fantasma, a quien dimos el nombre de adorado. Yo fui bueno contigo, tu desdén no me asombra, pues no me debes nada, ni te reprocho nada. Yo fui bueno contigo como una flor, un día del jardín en que solo soñaba me arrancaste. Te di todo el perfume de mi melancolía, y como quien no hiciera ningún mal, me dejaste. No te reprocho nada, o a lo más mi tristeza, esta tristeza enorme que me quita la vida, que me asemeja a un pobre moribundo que le reza a la Virgen pidiéndole que me cure la herida. La interpretación personal. El poema trata de una persona que estaba completamente enamorada y menciona que él siempre respetó su relación, se portó bien y que su pareja lo era todo en su vida, pero que para ella eso no fue suficiente, ya que un día, sin importarle nada, se marchó. A pesar de lo sucedido, él no le reprocha nada, pero sí la culpa de la tristeza inmensa que su partida le causó a su corazón, y finalmente expresa resignación a esa despedida debido a que su amor no era correspondido. Conociendo lo ya mencionado, sabemos que los sentimientos presentes son el dolor, la tristeza y la decepción. Las figuras literarias presentes son la hipérbole, en la frase "te di todo el perfume de mi melancolía". También tenemos el símil, cuando se menciona "para mí tu recuerdo es hoy como la del fantasma", o la anáfora, en la frase "no te reprocho nada", o a lo más mi tristeza, esta tristeza enorme que me quita la vida. La estructura de este poema es de 3 estrofas compuestas por 4 versos cada uno. El tipo de verso en este caso es un alejandrino, y el tipo de rima es consonante. En el vocabulario podemos encontrar la palabra desdén, que significa indiferencia y desprecio hacia una persona o una cosa. La palabra melancolía, que significa estado anímico permanente, vago y sosegado, de tristeza y desinterés, que surge por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia. Y por último la palabra moribundo, que significa se está muriendo o está muy cerca de la muerte. A continuación el poema Vas Lacrimae de Arturo Borja. Escogí este poema porque me llamó mucho la atención su título,
Y así que me dediqué a consultar en varias páginas web y me di cuenta de que estaba escrito en latín, el cual significa vaso de lágrimas. Y es sorprendente ver que Arturo Borja a su corta edad ya sufría demasiado, ya que en el poema que voy a declamar a continuación se ve que está lleno de connotaciones tristes, refiriéndose a la melancolía y a la pena como dos grandes fuerzas que aquejan al poeta, revelando así la situación emocional de Borja. A continuación el poema Vas Lacrimae de Arturo Borja para Alfonso Aguirre. La pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida, la negra miseria escondida, royéndonos sin compasión, y la pobre juventud perdida, que ha perdido hasta su corazón. ¿Por qué tengo, Señor, esta pena, siendo tan joven como soy? Yo cumplí lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo, te doy. Muchas gracias. La interpretación personal. En este poema podemos notar que mediante anáforas, Borja hace énfasis al referirse a las entidades abstractas de la pena y la melancolía, siendo estas características preponderantes de su vida, y para hacer más notorio su pesar, utiliza una tarde siniestra y sombría y una lluvia que no cesa, indicando que todo eso acaba con la vida del hombre. Además, él piensa que ha perdido tiempo de su juventud en la miseria, que provoca tristeza y ya no podrá sentirse feliz otra vez. Los sentimientos que carga este poema son la pena, desesperación, pesimismo, dolor, melancolía y despecho. Las figuras literarias que se encuentran presentes son el asíndeto, en la frase la vida, la vida, la vida. También encontramos la metáfora con la frase la negra miseria y la hipérbole cuando se menciona la vida tan gris y tan ruin. La estructura son 2 estrofas, el primero compuesto por 6 versos y el segundo por 8 versos. Los tipos de versos son versos clásicos, eneasílabos y decasílabos. El tipo de rima que posee es un esquema libre. Para concluir, tenemos presente el vocabulario, en el cual encontramos la palabra siniestra, que significa mano izquierda. Y para finalizar, la palabra implacable, que significa que es excesivamente riguroso.